Vamos ahora sí a la reflexión de el día de hoy. Estamos estudiando ¿cuál libro? Judas, la carta de Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? No. ¿Quién dijo no? Zenaidita sí estaba poniendo atención a lo que yo estaba diciendo. No, Judas, uno de los hermanos de Jesús, de los hermanos hijos de José y María, o sea, medio hermanos de Jesús. Y es una carta bien especial, son solo 25 versículos. Y algo que mi esposita me ha recomendado y siempre lo olvido, hoy lo recordé, es hacerles caer en cuenta que esto es una carta. A veces nosotros leemos carta de Pablo, carta de Pedro, carta de Judas. Y pues como está en la Biblia no la asociamos con una carta, no, es una carta. Se sentó Judas un día y escribió una carta, como cuando antiguamente nosotros escribíamos cartas en papel. Ahora mandamos mensajes por WhatsApp, por internet, bueno, de diferentes maneras, pero es eso, es una carta. La envió, pero fue guiada por el Espíritu Santo. Tenía un propósito no solamente para él, como una persona que tenía una función dentro de la iglesia y para las personas, para los destinatarios, sino para nosotros como iglesia. El Espíritu Santo lo guió y el Espíritu Santo guió a la iglesia para que esta carta quedara en la Biblia. Pero es una carta. Cuando él escribió, él no se estaba dando cuenta de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Cómo el Señor estaba obrando de una manera eterna en cada palabra que él iba escribiendo allí. Para él era una simple carta para una iglesia o para algunas iglesias que la pudieran leer. Bueno, y hoy terminamos esta carta. Fueron 4 domingos en 25 versículos muy profundos. Si quisiéramos ser más rigurosos habríamos podido hacer de 10 a 15 enseñanzas al respecto, pero pues me pareció bien ni ser tan escueto de hacerlo en una sola reflexión, ni ser tan amplio, sino un término medio. En los versículos 3 al 4, que hemos tenido que recordar cada domingo, se diagnostica el problema por el cual Judas escribe la carta. Y dice el 3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Él quería escribir una carta con el tema de la salvación, pero sin embargo sucedió que, dicen algunas versiones, esta dice, ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Y ese es la exhortación, el llamado de atención, el ánimo que nos da, es que luchemos. Olvidé cómo lo dice las otras versiones. ¿Tiene alguna otra versión por allí? ¿Me recuerdan? Que combatamos. Bueno, contendamos, exactamente, que contendamos. Es un acto de guerra, vigorosamente, con todo nuestro ser, por la fe. ¿Cuál fe? La fe encomendada una vez por todas a los santos, es decir, lo que está aquí en la palabra de Dios, el mensaje que trajeron los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dice el 4, el problema, y ahí es donde viene cuál es la situación, es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Y hemos hablado siempre que está hablando de personas impías, de no creyentes, de no hijos de Dios, de personas que no son iglesia, pero que están en medio del caminar de la iglesia. Están en los encuentros, comparten la cena del Señor, están en medio de los ágapes, pero no son iglesia, no son salvos, no tienen al Espíritu Santo en ellos.
Dice a continuación: son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Ese es el diagnóstico. Hoy vamos a ir al final, no voy a hacer más comentarios al respecto, y vamos a ir de una vez a los versículos 17 al 25. Y comienza esta parte que es bien especial porque es el final, es como el cierre. Es el momento en que Judas dice: bueno, ahora, iglesia, vamos a hablar de ustedes. Y comienza diciendo el 17: ustedes, queridos hermanos. Y aquí como que hay un descanso, porque todo este tiempo ha venido hablando de los impíos. Si recuerdan, ha sido muy fuerte la carta, ha estado hablando muy claro. Pero miren la diferencia. Todo el tiempo ha dicho que son personas, que esos impíos son como los que no creyeron en el desierto y sobre ellos vino castigo, que son como los ángeles que no se mantuvieron en su lugar, sino que, hicieron una serie de cosas, cayeron en una serie de pecados y vino sobre ellos el castigo, que son como Sodoma y Gomorra, estas ciudades que cayeron en una inmoralidad tremenda y sobre ellos vino el castigo. Y venía hablando de castigo, castigo y castigo, y ahora dice: queridos hermanos, descansa. Como que dice: ustedes son diferentes a Caín, a aquel que representa la religión, el venir a traer una ofrenda sin fe, el venir a un encuentro como este sin fe, el acercarse a la mesa del Señor sin fe, el entonar un cántico para Dios sin fe, el tener prácticas religiosas sin fe. Ese es Caín, el representante de la religión. Que no son, que los queridos hermanos no son como esos impíos que se parecen a Balaam o Balaam, que por dinero no le importó enviarle maldición al pueblo de Dios. Aquellos que por dinero o por beneficio propio no les importa que la iglesia caiga, lo más bajo caiga en maldición. Lo que les importa es lo que les representa, el beneficio que les representa para ellos. Que no son como Coré. Coré, ¿nos recuerda qué? La rebeldía. El no sujetarse a las funciones que Dios ha puesto dentro de su pueblo, sino: no me interesa, no quiero es que las cosas se hagan a mi manera, como a mí me gusta, de la manera que yo quiera, pero no como el Señor está dirigiendo. Eso no me interesa. Esa es Coré. Por eso ahora hace un alto y dice: queridos hermanos. Entonces, si tú no eres parecido a Sodoma, a Gomorra, a Caín, a Coré, a Balaam, a los ángeles que bajaron de sus lugares, o aquellos que no creyeron en el desierto, eres querido hermano, querida hermana. Entonces ahora viene a nosotros, a los queridos hermanos, y les dice: recuerden que el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ya el 18 nos va a mostrar qué tipo de mensaje es, pero está hablando no del mensaje de la salvación, está hablando no del evangelio, está hablando de un mensaje de advertencia. Advertencia, tengan mucho cuidado. Y en Hechos capítulo 20 hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta advertencia, pero vamos a ver uno solamente. Hechos 20 del 29 al 31 dice así. Hechos 20 del 29 al 31. Sé que después de mi partida, está hablando Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que dice, alerta. Recuerden
que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo ha estado allí 3 años enseñando a cada uno la palabra, pero les dice, mire, yo me tengo que ir, pero van a aparecer lobos, que los van a invitar a que los sigan. Cuidado con lo que les van a enseñar. Y a esto es que se refiere el versículo 17 de Judas. Y ya él había hablado en los versículos anteriores que vimos la semana pasada sobre estos peligros, estas personas que en los ágape, en los momentos en que están reunidos como iglesia, donde están comiendo, no llegan con el amor a sus hermanos, con el amor al Señor, dándole la gloria al Señor, sino que convierten en parrandas esa reunión. No les importa. ¿Recuerdan? Hace un mes, cuando tuvimos nuestra primera cena del Señor, estuvimos hablando del texto de Primera de Corintios, donde Pablo está muy enojado, porque están convirtiendo en parranda, se están emborrachando, llegan a comer, no les importan los hermanos, no les importa nada. Lo único que les importa es ellos mismos. Son personas que buscan su propio provecho y utiliza varios términos, varios ejemplos. Habla de nubes sin agua, prometen algo, prometen lluvia, pero realmente no tienen nada. Son árboles que no tienen fruto, están muertos, arrancados de raíz, desarraigados. Son como olas de mar que lo único que botan es fango, porque sus vidas es una vida terrible. Son estrellas fugaces, brillan por un momento, pero al final terminan apagadas. Y al final nos dice que son refunfuñadores. ¿Se han visto personas refunfuñadoras? Esto no me gusta, nada más. Todo es mal. Criticones, dice después. Solamente le encuentran un problema a cada solución. Bueno, esto lo hablamos la vez pasada. Siguen sus propias pasiones y adulan para sacar ventaja. Y ahora sí vamos al versículo 18, ya después de que Judas está haciéndonos esta advertencia. Dice, ellos les decían, está hablando a lo que los apóstoles advertían en el versículo 17. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. ¿Desde cuándo están advirtiendo esto? Era un mensaje que ya estaba anunciado desde antes de Judas. Era un mensaje que ya los profetas, eso está en el Antiguo Testamento, ya lo habían anunciado. Entonces no nos sorprendamos, porque nosotros a veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible que en ese lugar, que tiene un título, un letrero al frente que dice iglesia, se hable tanta tontería? Se practiquen tantos elementos vacíos. ¿Cómo puede ser posible que eso? No, eso ya estaba advertido. No nos sorprendamos, ya estaba advertido. La palabra burlador también es traducida en algunas versiones como engañador, como impostor. En los últimos tiempos habrá engañadores, personas que viven y enseñan solamente lo que hay en su corazón impío. No se sujetan a lo que dice la palabra de Dios, sino lo que sale de su corazón. Si yo soy codicioso, les enseño a ser codiciosos, sencillamente. Si yo soy inmoral, pues no toco los temas que hablan de moralidad. Ese es el burlador. Pero no nos sorprendamos, ya estaba anunciado. Todo lo que se ve, como se usa la Biblia para burlar, para engañar, ya estaba anunciado. Dice el versículo 19,
Estos son los que causan divisiones. La gente que conoce, o de la cual está hablando Judas, mejor, es gente que ya conoce la palabra de Dios, ya la conocen. No son personas ignorantes en la palabra de Dios, sí la conocen, pero transforman en burla, cambian la sustancia del mensaje de la palabra de Dios, la cambian. Y por eso causan división. Porque lo que hacen estas personas es que dividen entre los que siguen la palabra de Dios y los que prefieren no seguir las enseñanzas de la Biblia. Esa es la división que causan, porque son personas mundanas que viven como mundanos y que van enseñando persona a persona ideas que no son de la Biblia. Y hoy sí lo apunté, otra de esas fotos que envía Germán, que son súper espectaculares. Una que decía: es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Claro que la verdad divide. Claro que cuando yo quiero seguir a Jesús y su palabra y ser fiel a ella y caminar radicalmente en su palabra, la persona que no lo quiere hacer se va a separar de mí. Es así. Por eso Jesús dijo que Él traía espada donde iba a dividir. Esa es la división. Seguir a Jesús no ha sido un camino de aplausos. No ha sido un camino de premios. Los seguidores de Jesús a lo largo de la historia han muerto, han sido perseguidos, causan división. En las familias se rompen las familias. Y la misma Biblia lo dice, que se peleará entre los familiares. Lo dice, no nos sorprendamos, es así, es normal, es obvio, porque mi primer amor se llama Jesús. Y está sobre cualquier amor, aún el amor filial. Es así. Pero la pelea no la causamos nosotros. Son aquellos que dicen: oye, tú estás equivocado por seguir a Jesús. Oye, tú estás mal, eres anacrónico. Estás fuera de tiempo, fuera de lugar. Son ellos. Dice el 19 a continuación: y se dejan llevar por sus propios instintos. Dejarse llevar por los propios instintos es descender, incluso algunas versiones lo dicen así, descender a la tipología, al mundo, digámoslo así, animal. Es comportarse como animales. Porque es el instinto el que me guía. No estoy siendo guiado, mi vida no está siendo coherente con mi fe, con lo que he aprendido, con lo que hay en mi corazón, con lo que hay en la palabra de Dios. Soy como un animal que soy guiado por los instintos. No son de Dios, son del mundo. Por eso dice: se dejan llevar por sus propios instintos. Y como no son de Dios, sino son del mundo, no aman a Dios, sino que aman al mundo. Nuestros instintos, porque estamos en un cuerpo con naturaleza caída, nos van a llevar al mundo. Por eso, la primera carta de Juan, apenas un poquito atrás, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Cuánto amamos todavía al mundo? Y cuando nos referimos al mundo, no es al planeta Tierra, ¿no? Es a los valores del mundo. Porque nada, dice el 16,
porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos infiltrados en la iglesia, en las iglesias locales, aman al mundo, se dejan llevar por sus propios instintos. Y sí saben Biblia, y sí saben versículos, y sí saben cantos, y sí comparten la cena del Señor y hacen muchas cosas eclesiales, pero son del mundo. Y si uno es del mundo, uno se puede identificar, uno mira hacia adentro y dice, wow, definitivamente yo me dejo guiar es por mis pasiones, no por mi fe, no por la palabra de Dios. Ahora, seguimos siendo alados por nuestra carne, claro que sí. Pero como lo hemos estado viendo en Colosenses, el Señor, Colosenses los miércoles, el Señor nos ha dado todo lo necesario para que le demos muerte a nuestra naturaleza terrenal. Nosotros lo hacemos, pero el Señor nos ha dado todos los instrumentos para que lo hagamos. Y termina el versículo 19 diciendo, pues no tienen el Espíritu. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo, por eso no son de Dios, sino son del mundo. Romanos 8:9, lo voy a leer rápidamente. Romanos 8:9 dice, sin embargo, está hablando de la iglesia, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Estas personas, estos infiltrados, estos falsos cristianos en las iglesias, en la iglesia del Señor, no tienen el Espíritu Santo. Por eso, miren, es como lo dice Pablo allí en Romanos, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y yo creo que es una buena manera de pensarlo, ¿no? Yo vivo según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en mí. Si no vive en mí, no puedo vivir guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas, muchas personas, en reuniones como estas, perteneciendo a iglesias, miembros, entre comillas, activos de una iglesia, pastores, coordinadores de ministerios, que no tienen al Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Así de sencillo. Creer que todos somos hermanos, eso se llama optimismo, pero no es real. No es real. Y la Biblia nos lo ha advertido siempre. Yo a veces, y sé que de pronto soy demasiado quisquilloso, pero ¿sí se han dado cuenta que yo nunca me refiero a ustedes como hermanos? Porque yo no sé si todos los que están acá son hermanos. Por eso cuando yo saludo digo, hola iglesia, hola amigos. Porque sé que hay unos que sí son iglesia, pero hay otros que solo son amigos, no son hijos de Dios. La Biblia nos lo advierte. Dice el versículo, y aquí en la Nueva Versión Internacional, que es la que estamos leyendo, la Nueva Versión Internacional une los versículos 20 y 21. Por eso vamos a leer el paquete de 20 y 21, porque lo que hace es como cambiar el orden para que se entienda mejor, y lo que en algunas Biblias aparece al final en el versículo 21, ella lo pone al principio. Entonces por eso los une como un solo bloque para que sea más entendible. Dice el versículo 20 y 21. Ustedes en cambio, ¿y cómo les dice después?
queridos hermanos, ustedes que están leyendo esta carta y que sí son queridos hermanos, que no son infiltrados, que no son impíos que están caminando, sino que sí son queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Y entonces aquí es cuando nosotros, que estamos inmersos en una sociedad que nos ha mostrado que el amor es algo como tan sentimental, como tan romántico, decimos, mantengámonos, y hacemos corazoncitos en el amor de Dios que me ama y que es tan tierno y tan hermoso y está allí acompañado. Sí, Él es tierno, Él es misericordioso, Él es amoroso, pero el amor bíblico es mucho más que un sentimiento. No es, cómo siento de amor por el Señor, porque cómo siente de amor por mí. No, el amor bíblico es acción, es decisión. Y solamente uno de los muchos pasajes que nos hablan del amor bíblico está en Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 9 y 10. Dice así para que entendamos un poquito qué es eso de mantenerse en el amor de Dios. Así, dice el versículo 9 del 15, Juan 15, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Oh, claro que vamos a permanecer en el amor del Señor. ¿Cómo? 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido. ¿Jesús obedeció? Claro, hasta la muerte. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es mandarle mensajitos de corazoncitos a Dios. Es poner en nuestras redes sociales un corazón que dice Dios te ama y me ama y yo lo amo con todo mi ser. Puede que si eso es el resultado de obedecer los mandamientos, claro que sí. Pero si solo es una frase más, eso no es amor. El amor es acción, decisión, el amor bíblico. Es obedecer. Si no hay obediencia, no hay amor. La manera como Jesús permaneció en el amor del Padre fue obedeciéndolo. La manera en que nosotros permanecemos en el amor de Dios es obedeciendo. Esa es la manera. Manténganse en el amor de Dios. Dice el 20 y 21 a continuación. ¿Cómo? Edificándose sobre la base de su santísima fe. Pues claro, ¿cómo vamos a mantenernos en el amor de Dios? ¿Cómo vamos a obedecer si no nos mantenemos en la base de nuestra santísima fe? Y aquí se está refiriendo a toda esta base doctrinal que tiene la palabra. Todo lo que nosotros llamamos que la doctrina de salvación, que la doctrina del pecado, que la santificación, que le ponemos nombres tan rimbombantes, pero que sencillamente quiere decir lea la Biblia. Lea la Biblia y obedézcala. Eso es. Porque los infiltrados, como lo hemos visto, destruyen. Los que somos queridos hermanos, edificamos. ¿Edificamos qué? En la palabra de Dios. Por eso, hace un rato vimos cuando Pablo se está despidiendo, dice que van a entrar falsos maestros lobos que van a destruir la iglesia. Pero miren cómo termina de bonito. El versículo 32 es el que viene a continuación de los que leímos. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Los encomienda a Dios, ¿ya qué más? Al mensaje de su gracia. Es como decir, oye,
Consuelito, te encomiendo a Dios y a su palabra. Porque es que Dios sin su palabra es un Dios que nos inventamos. Es el Dios que yo creé en mi imaginación. Por eso te encomiendo a Dios, pero al Dios de la palabra. No al Dios que tú quieres, es al Dios de la palabra. No al Dios de tu denominación, sino al Dios de tu palabra. De su palabra. Es el mensaje, no lo que se le ocurrió al pastor decir, no la visión del profeta o el apóstol de moda, no el dogma de cualquier lugar, no, la palabra de Dios. Y después dice, y orando en el Espíritu Santo. Y esta frase sí que la han manoseado de una manera impresionante. Porque a veces creemos que orar en el Espíritu Santo es tener unas maneras o fórmulas extáticas, que yo entro en éxtasis o que empiezo a hablar de una manera profunda. O tengo ciertos gestos, hasta las absurdas situaciones en que la gente empieza a hacer ridiculeces. No. Orar en el Espíritu Santo sencillamente es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A Jesús, a su palabra. Orar en el Espíritu Santo es orar conforme la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. En últimas, y eso lo encuentran en Romanos 8, 26, 27, no lo voy a leer, pero quiere decir orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Entonces, el día que yo llegue acá y les diga, espera que estoy orando en el Espíritu Santo, y el Señor me dice que les diga que por favor escrituren todas sus propiedades a mi nombre, eso no es orar en el Espíritu Santo. Así yo voltee los ojos para atrás y me sacuda y haga todo lo que se les pueda ocurrir. Porque no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, no estoy de acuerdo a su palabra, lo que está saliendo por mi boca. Y dice al final 20 y 21, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Mientras esperamos que, sencillamente, la segunda venida del Señor, porque Jesús volverá, pero ya no volverá como el siervo sufriente para salvar, sino vendrá como el juez a juzgar. Dice el 22, y este 22 y 23, que son también un solo bloque, aunque aquí sí está separado, es bien bonito. Dice, tengan compasión de los que dudan. Miren, los infiltrados están haciendo dudar a muchas personas creyentes. Los hacen dudar porque tanta idea absurda, tanta idea loca, repetida una y otra vez, hace que las personas comiencen a dudar. ¿Será que me lo dicen tantos que posiblemente es cierto? No, aquí no hay democracia, aquí no es por mayoría de votos. Esto es teocracia, es lo que diga la Biblia. Tener compasión de los que dudan. Ir a ellos con la palabra de Dios, recordarles lo que dice la palabra de Dios. A otros, dice el 23, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Este es otro grupo. Es los que ya están empezando a practicar estas cosas. Ya están con los pies allí en el fuego, en la condenación. Arrebatarlos, buscarlos, decirles, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra.
Y viene un tercer grupo. Dice, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Cuáles son los demás? Pueden ser o estos falsos cristianos o los que ya definitivamente se fueron caminando detrás de ellos y nunca fueron realmente cristianos, estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Tengamos compasión, llevémosle la palabra, mostrémosle la palabra, exhortémoslos fuertemente, llamémosle la atención. Digámosles, ustedes están mal, van camino a la condenación eterna, pero cuidado. Y esto de la ropa que haya sido contaminada, recuerden que está hablándole a judíos o a personas que vienen de un contexto judío. Recuerden que cuando una persona, su ropa tocaba algo inmundo, ¿qué había que hacerle? O destruirla o pasarla por una purificación. Mejor destruirla, porque había tocado un muerto o había tocado algo que era considerado inmundo. A eso es a lo que se refiere. No se contaminen con lo de ellos, no se contaminen con sus dichos, no se contaminen con sus falsas creencias, no se contaminen con sus falsos dogmas que no están en la Biblia. Cuidado, tengan compasión de ellos, pero cuidado porque son un peligro para ustedes. No abran sus oídos a ellos. Y termina los versículos 24 y 25 con una doxología maravillosa que dice: al único Dios, nuestro Salvador. Judas termina esta carta haciéndonos mirar hacia el Señor, a Él, al único Dios que nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo, que puede guardarlos para que no caigan. Miren, el Señor puede guardarnos para que no caigamos. Si nos resbalamos es porque no estamos con nuestra mirada donde debe estar, pero Él está permanentemente extendiendo su mano para que no caigamos. Si caemos es por nuestra concupiscencia, si caemos es porque estamos permitiendo nuestros oídos, nuestros ojos estar atentos a lo que no deben estar atentos. No porque el Señor nos descuidó por un instante. Y establecerlos sin tacha, sin mancha, dicen otras versiones. ¿Cómo así? Si yo tengo tachas, si yo tengo manchas, si yo tengo pensamientos que no debo tener, si yo tengo conductas que no debo tener, si mi corazón todavía guarda rencores, guarda envidia, sí, el Señor está obrando en mí, sí, el Señor me ha madurado, pero todavía hay muchas cosas, sí. Pero es que recuerden que Él nos ha declarado justos. Nos ha declarado inocentes. No es que seamos totalmente inocentes, pero ya Él nos ve como inocentes, como sin tacha, sin mancha, como justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, porque nosotros, los que hemos sido salvados, estamos en su presencia con alegría. No estamos en un funeral. Nuestro corazón tiene el gozo que tenía Pablo allí cuando estaba en prisión, pero estaba gozoso. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones que no nos gustan, que nos afectan. Pero es que nuestro gozo no depende de la situación, de la circunstancia, sino de nuestra relación con aquel que es nuestra fuente de gozo. Dice el 25: sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de los siglos, ahora y para siempre. Amén. A Él sea la gloria. ¿Recuerdan esa solo la gloria? A Dios. A Él, que es la majestad, que es el Rey, que es soberano, que está sobre todo. A Él, que tiene el dominio
desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por medio de Jesucristo, porque la obra de Él en nosotros la ha hecho a través de Jesús, que se hizo hombre. Y esto que dice hermoso, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Nos recuerda Judas en esta despedida que Dios no tiene principio ni fin y que la gloria al Señor ha sido siempre, desde antes del primer segundo hasta toda la eternidad. A Él será la gloria. Y termina diciendo, amén. Así sea, así es, así será. ¿Qué carta? 25 versículos que nos recuerdan primero abrir los ojos a los infiltrados. Gracias, Nilita. A nosotros mismos. Ella dice no, a nosotros mismos. Porque lo primero que tenemos que averiguar es que nosotros somos los infiltrados. Si yo soy el infiltrado, porque si yo soy infiltrado, tengo dos opciones. La primera, que es la que está esperando el Señor, es que corra presurosamente a sus brazos y me entregue confiadamente y reciba ese regalo de salvación. Y diga, sí, recibo aquel beneficio que tú me diste, Jesús, en la cruz del Calvario, y que yo debería estar allí, pero tu cuerpo estuvo allí. Y tú me perdonaste hace 2000 años por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. O dos, bueno, son tres opciones. La segunda, seguir haciéndole daño a la iglesia y seguir siendo instrumento del diablo. O tres, no quiero seguir a Jesús, no quiero hacerle daño a un poco de gente que nada que ver conmigo, pues me voy a hacer deporte mejor. En vez de estar en reuniones eclesiales, me dedico a otra cosa. Pero lo que el Señor nos llama es a que lo sigamos a Él. Esa es la opción. Las otras las estoy diciendo solamente para que se den cuenta que no valen la pena. La única opción que vale la pena es seguir a Jesús. Solo eso vale la pena, seguir a Jesús. ¿Qué más aprendemos? Que tengamos cuidado con los infiltrados. Y que si hay personas que nos han acompañado, que están siendo contaminadas, llamémoslas a la palabra, con misericordia a la palabra. Si ya están caminando en estas cosas, exhortémoslos a la palabra. Y si ya definitivamente son cristianos infiltrados, compadezcámonos de ellos, pero cuidado, cuidado, porque nos pueden hacer mucho daño. Cuidado. Vamos a orar.